Muy buenas noches para todos los que se están conectando en este en vivo. Es un placer poder saludarles y poder hacer todo lo que podamos entregar a través de este en vivo, desarrollar una palabra, poder bendecir tu vida, bendecir tu casa, bendecir tu familia. Realmente estamos contentos de poder usar esta plataforma, esta red social para poder llegar a tu casa y sobre todas las cosas levantar un altar familiar. Y cuando hablamos de altar familiar no solamente nos referimos a lo que es tocar una guitarra o un instrumento y cantar una buena canción, sino se trata de edificarnos, de poder darle la gloria y la honra a Él, simplemente a Él, de poder adorarlo, de poder honrarlo, de poder conectarnos una vez más a través de Yahshua con nuestro Padre, con nuestro Abacadosh, con el Eterno, y poder desarrollar todo lo que Él quiere para este tiempo. Y en esta ocasión especial hemos querido poder hacer este en vivo para poder llegar a tu casa y sobre todo tocar un tema muy importante como es la fiesta del Pesaj. Muchos se están preguntando qué es el Pesaj, qué es la fiesta del Pesaj, tenemos que celebrar esta fiesta, no tenemos que celebrarlo, qué tiene que ver con nuestros tiempos hoy en día, si fue una fiesta eh, en tiempos antiguos o en tiempos históricos, si se quiere, pero vamos a ver que esta fiesta tiene mucho más de lo que nosotros podamos llegar a querer y a pensar. Primero, porque vamos a edificarnos a través de la palabra de forma histórica y bíblica, pero también vamos a hacer, vamos a tener una apertura y un panorama a través de la palabra profética revelacional, que la misma escritura dice que es la palabra profética más segura, la que jamás regresa vacía, y qué mejor que exponerla a través de un profeta, como es en este caso el profeta y pastor Walter Rolón de Paraguay, que lleva a cabo el ministerio allí en lo que es Paraguay y también afuera del Paraguay a nivel internacional, con una comitiva hermosa, con una familia hermosa, con gente con muy lindo corazón y sobre todo siempre con el objetivo de, primeramente, honrar a Dios y segundo, llegar a poder alcanzar la mayor parte de almas, que es lo que tenemos como una gran comisión y misión en la palabra. Así que sin más preámbulo, voy a estar presentando en un segundo más, en un minuto más, pero quiero saludar a los que se están conectando. Saludo a Silvia Ramírez, a Diego Villalba, que se están conectando en vivo. Saludo a Ale Santana, a Mabel Steinbrenner, mi hermosa tía. Le mando un gran abrazo a la pastora Mabel, que se está conectando también en este en vivo. A Carla Dayena Sarchi, a Marta Pay, la pastora Marta Pay. Le mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los que se están conectando. Ya hay 15 personas que se han conectado en cuestión de segundos y sabemos que también como es una plataforma y es una red social, también eso nos implica una responsabilidad, sabiendo que toda palabra que sale de nuestra boca puede destruir y también puede construir. Así que con esa responsabilidad y con esa altura hoy estamos aquí desde ese lugar para no solamente aclararte, como te dije al principio, qué es esta fiesta y qué significa esta fiesta, sino también edificarte, que para eso fueron dados los ministerios, para edificarnos. Así que saludo a todos los que se están conectando, saludo a todos los que están entrando a este en vivo y también a los que se van a conectar luego. Los saludamos y esperamos realmente que este sea un video trascendental, que sea revelacional en todos los aspectos y que trascienda todo pensamiento, que quebrante si hay argumentos erróneos o paradigmas que no nos conducen a un buen puerto, que nos aclaren realmente lo que el Señor está desatando en este tiempo. Algo que mientras charlábamos fuera de aire, por decirlo de alguna forma, con el profeta Walter, algo que charlábamos es que está bueno poder hacer estas charlas con más fluidez, con más tiempo. Entonces tenemos ganas de poder seguir con estas charlas una vez por semana, una vez cada 15 días. Lo estaremos viendo porque también los tiempos apremian. Si bien estamos en una cuarentena y estamos aislados, parece que estamos más ocupados que nunca, porque a través
del ministerio estamos atendiendo a muchísimas personas, pero nuestro interés personal o ministerial, si se quiere, es edificarte. Lo único que nos interesa es edificarte, que tengas la claridad suficiente para poder adorarlo a Dios como corresponde. No estoy hablando de una verdad absoluta, sino que estoy hablando de lo que dice la palabra y de lo que tiene que ver con la escritura, ni más ni menos. Desde ahí podemos disentir en muchos pensamientos, podemos tener ideas diferentes, pero simplemente de nuestro humilde lugar es edificarte, es nada más que edificarte. Así que saludamos a los que se siguen conectando. Diego Manuel Velasco, le mando un gran abrazo, que se está conectando ahí en el en vivo, y a todos los que se van conectando, a Victoria Cejas, le mandamos un gran abrazo. Realmente estamos felices de que se puedan conectar y que podamos entender un poquito sobre la fiesta más, una de las más importantes de la historia de la iglesia y que lo sigue siendo hasta el día de hoy, que es el Pesaj. Así que, sin más preámbulo, lo recibimos a el profeta Walter Rolón, que él se esté presentando un poquito, que nos cuente lo que está haciendo en Paraguay. Ya sabemos que con el tema del aislamiento se han parado las actividades, pero creo que también hay un permiso a nivel nacional para poder seguir trabajando en algunas áreas sociales, en algunas asistencias hacia los demás. Así que nos cuente también, antes de arrancar con el tema que nos interesa, poder conocerlo un poquito para aquellos que no lo conocen y saber el trabajo maravilloso que se está haciendo en Paraguay. Un abrazo grande, te saludamos, Walter, bienvenido a esta página, a la Escuela Profética Reisa, que significa Entrenando Reyes y Sacerdotes. Muchísimas gracias Eli, Eliseo. Bueno, con Eliseo nos conocemos hace tiempo, así que le tengo un gran cariño y lo llamo simplemente primo o Eli, ¿no? Pero realmente estoy feliz de poder conectarnos de esta manera. Estamos a varios miles de kilómetros, ¿no? Y la verdad que es un placer, un privilegio, oportunidades que tenemos hoy para poder conectarnos. Que todo esto, que es todo corazón, que para el tiempo que viene, hablamos hoy, le comenté a Eliseo que escuchaba muchas personas hablar de que el mundo ya es el mismo, ¿no? Y que para nosotros ese pensamiento viene, como siempre digo, para este último tiempo necesitamos personas preparadas, definidas para este tiempo, que tengan la forma de los últimos tiempos. De hecho, el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y da un indicio de cómo tienen que ser las personas o los hombres para los últimos tiempos. Entonces creo que para un tiempo específico necesitamos de personas específicas, ¿sí? Para un tiempo malo, para un tiempo difícil, para un tiempo complicado, necesitamos personas definidas en la fe, convencidas de quién es su Dios, y bueno, creo que es este tiempo el que nos está permitiendo vivir. Así que para nosotros es muy bueno poder estar, compartir, sumar, y como decía Eliseo, me sumo totalmente. Creo que lo más importante es tener el espíritu correcto y desde ahí uno puede construir y puede edificar juntos. Así que muchísimas gracias, Eliseo, Romina, todo el Ministerio CRE. Sí, es un placer compartir con ustedes. Nosotros estamos trabajando aquí en la ciudad de Encarnación, Paraguay, ya hace casi 10 años establecidos como ministerio con él también, y en todo esto que viene sucediendo a nivel mundial, con lo de la estamos trabajando arduamente con un grupo de personas, sirviendo, ayudando. Creemos que es un tiempo también para manifestar la justicia de nuestro Dios, y creo que parte de esa justicia tiene que ver con dar, con bendecir, cuidar, movernos en misericordia. Así que estamos con un almacén comunitario donde a través de nuestra fundación estamos recolectando alimentos y todas las semanas preparamos kits de alimentos y estamos repartiendo a las familias más necesitadas, a la familia de la fe y a las personas que conocemos y sabemos que están en una situación quizá un poco difícil, así que asistiendo, ¿sí?
para que el Señor cuando nos diga, yo tuve hambre, no me diste de comer, podamos decir, Señor, tuviste hambre y estuvimos ahí, así que estamos compartiendo, estamos dando, y bueno, y a través también de nuestro programa, tenemos un programa que se llama Más Vale Dar, estamos yendo a 2 barrios en la ciudad de Encarnación, barrio San Pedro, barrio Nueva Esperanza, y bueno, estamos dándole de comer alrededor de 300 personas por día cada vez que lo hacemos, estamos haciéndolo entre 3, 4 veces por semana, a veces 5 veces por semana, y también recolectamos donaciones de personas de la congregación, conocidos que se acercan a querer colaborar. Así que bueno, no estamos con los brazos cruzados, seguimos trabajando y es una manera más de poder manifestar quién es el Dios en el que creemos, que es la finalidad de la mayor o de todo prácticamente lo que hacemos, ¿no? Así que bueno, es un poco de lo que estamos haciendo ahora y bueno, a través de las aplicaciones como Zoom estamos reuniéndonos y nos da la posibilidad de juntarnos con familia, con amigos de diferentes lugares del mundo. Tengo familia en Australia, mis cuñadas se pueden conectar desde allá, así que la verdad que ha terminado siendo una bendición todo esto, ¿no? Nuestros amigos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, así que estamos súper conectados, quizá más conectados que antes con muchos, y bueno, nos toca desde este lugar hoy hacer lo que se puede. Así que es un verdadero privilegio, y bueno, saludar a todos los que están del otro lado, y esperamos poder quitar dudas, poder responder algunas preguntas, poder ayudar. Nuestra idea principal es no generar ningún tipo de confusión, sino traer claridad a la luz de las escrituras, que ninguno se quede con duda y podamos crecer juntos en todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Así que Eliseo, cuando quieras, iniciamos, pueden preguntar, ahí pueden escribir tranquilamente y Eliseo va a ir leyendo, pero bueno, Eliseo, sos el Buenísimo. Realmente estamos felices de tenerte. Como hablaba Walter, desde niños somos más que amigo y primo. Realmente hemos logrado alinear nuestros corazones y es como un hermano y realmente, como dice la Biblia, ¿no? Hay amigos más unidos que hermanos y me alegro muchísimo de poder tenerte en la vida y saber que tenemos la posibilidad de interactuar y de edificarnos mutuamente y saber que también aprendo muchísimo cada vez que te puedo escuchar y cada vez que nos reunimos. También agradecerle a Robert, que él es nuestro hermano en Cristo, pero es nuestro hermano de corazón. Realmente, Robert, te amamos y ha hecho posible que podamos salir en este en vivo. Desde Paraguay él está manejando todo para que salgamos correctamente, que podamos edificar, que podamos tener este tiempo, que podamos charlar, que podamos eh, hablar y realmente es una bendición. Así que bendecimos a Robert, bendecimos su matrimonio, bendecimos sus hijos y declaramos que el Padre recompensa poderosamente ese corazón que siempre está dispuesto. Realmente una bendición porque a través de lo que él sabe y del conocimiento que tiene en el área de la tecnología, hoy se puede hacer posible esto en vivo. Eh, Seguimos saludando a todos los que se están conectando, seguimos saludando a Ana Rosa Zavala, a Ángeles que se está conectando, a Laura Figueroa de Catamarca, a José Pereira, Ángeles está en Misiones y ella también está ahí conectada, a Lily Watson de acá de Mercedes, muchas personas que se están conectando, realmente es una bendición poder, como decía Walter, aclarar, poder edificar, poder establecer un tiempo de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere establecer en este día. Eh, Mientras se van conectando y mientras vamos solucionando algunos temitas que tenemos con el Internet, como saben, a través del tema de la cuarentena se está usando el Internet a pleno, lo que es en Netflix y todo lo que tiene que ver con la plataforma, y se cuelga un poquito, se tilda por esas cuestiones, pero vamos a tratar de hacerlo de forma prolija y que pueda entenderse. Así que, Walter,
¿Me escuchás? Bueno, mientras Walter ahí está, a ver si me escucha. ¿Me escucha, Walter? Sí, ahora te escucho, se me cortó la conexión. No No, está escuché el bien. último que dijiste, pero bueno, No, hablamos, ¿no? De que hay un consumo excesivo de Internet estos últimos menos 60 y un consumo de Internet, estamos intentando que no se corte. muy bien, saludamos a Patricia Contreras también que se está conectando. Bendiciones. Hoy vimos el en vivo que hizo Patri a través del Ministerio CRE, ahí haciendo unas recetas para entretener un poquito a las mujeres que no se aburran y siempre con un mensaje claro ahí para recibir a Cristo. Saludamos a Silvia Ramírez también que se está conectando. Bueno, a todos los que se van conectando los saludamos. Y aprovechando ahora que está el internet correcto, vamos a entrar al tema que nos compete hoy y el cual nos llevó a hacer este en vivo, que es el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj, no? Y bueno, acá lo tenemos a Walter y empezamos con la primera pregunta, Walter. Para aclarar a las personas, para aclarar a la gente que se está conectando, que nos está mirando y a las que nos va a ver más adelante cuando se conecte, quizás termine este en vivo y se conecte. También le decimos a las personas que pueden enviar sus preguntas a medida que se va a ir desarrollando la charla y Walter la va a estar contestando. Lo primero que tenemos que saber es que la vida cristiana de alguna forma se definió por fiestas, ¿no? Por diferentes fiestas. Algo que queremos saber y entender un poquito para entrar en lo que es la fiesta del Pesaj. ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra fiesta? Para aclarar un poco a las personas que se están conectando, a los espectadores que se están conectando, porque quizás muchas veces decimos, bueno, es la fiesta del Pesaj. Ah, ok, ponemos música tecno, invitamos amigos y empezamos a celebrar, ¿no? El concepto por ahí de fiesta que muchas veces manejamos, o hacer una torta, un cumpleaños, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos a definir qué es la fiesta bíblica, qué es la fiesta, qué significa fiesta o qué es la fiesta en sí, amado Walter. Bueno, creo que para iniciar uno tiene que tener una consideración muy importante ante las confusiones que ha habido, ¿no? Cuando uno comienza a hablar de por ahí ciertos términos judíos, ¿no? De poder expresarse con algunas palabras más vinculadas a la cultura hebrea, ¿no? Y muchas personas empiezan a tener ciertos resquemores, a tener ciertos la verdad que se están yendo para otro lado, y hablamos de eso porque nos ha tocado vivir, hemos pasado por situaciones donde hemos tenido que explicar algunas cosas, y yo creo que una de las cosas más importantes es entender que nuestro libro, ¿sí? Toda la escritura que nosotros tenemos, eh, tiene una cultura occidental, perdón, una cultura oriental, y nosotros pertenecemos a una cultura occidental. Es decir, que si el libro que fue inspirado por nuestro Señor, por nuestro Dios, ¿sí? Pero que pertenecían a la cultura de aquella época y de aquel lugar. Entonces, el primer error que solemos cometer es tratar de interpretar la Biblia con un pensamiento occidental, cuando la Biblia fue escrita por personas con un pensamiento oriental y específicamente hebraico. Entonces nosotros necesitamos familiarizarnos con la historia hebraica, con los conceptos hebraicos, no porque nos volvamos, como muchos dicen, judíos, sino porque la Biblia fue escrita en todo ese contexto. Si uno no entiende todo ese contexto, como esa famosa frase, terminamos creando un pretexto para muchas cosas, terminamos sacando fuera cosas de contexto, y eso es muy peligroso para nosotros. Así que para entender un poco eso, necesitamos conocer toda esa cuestión, ¿sí? Así que los animo a que puedan interiorizarse, a que puedan investigar, a que puedan buscar libros, a que puedan tener la mente más abierta, a que no se cierren tanto
entendiendo que la Biblia tiene esa cultura, tiene ese pensamiento. Hay muchísimos pasajes que están vinculados a una cuestión de lo que sucedía. Un claro ejemplo, me acuerdo cuando estuve con ustedes físicamente en el ministerio, habíamos hablado una vez acerca de ese famoso pasaje que dice, tomad de mí mi yugo, y hablaba el Señor de un yugo que tenían que tomar de él, y decía, porque mi carga es ligera, porque mi carga no es pesada. Y todas las personas, dice, a todos los que están cansados, ¿no? Y cuando, famoso consejo, cuando una persona está agobiada, cansada, dice, no, mirá, entregale tus cargas al Señor y tomá de él su yugo que es fácil, que es ligero. Y se piensan que es un pasaje vinculado a un consejo para una persona cansada. Sin embargo, ese pasaje dentro de la cultura hebrea está hablando absolutamente de otras cosas, ¿no? El Señor está presentándose como un rabino. En aquella época había dos rabinos muy importantes que eran Shammai y Hillel, y él se presenta como una opción más porque el yugo estaba vinculado a la manera de interpretar las escrituras. Y cuando los jóvenes llegaban a la edad de 14, 15 años, muchos de ellos tenían que tomar la decisión, los que decidían seguir en una escuela, si iban a seguir la rama de Hillel o la rama de Shammai. Entonces el Señor aparece y dice, gente, ellos ponen sobre ustedes unas cargas demasiado pesadas, hablando de la doctrina de ellos, que después podemos ver cómo el Señor le habla a los fariseos, a los saduceos, y les dice, tomad de mí mejor mi yugo, mi manera de interpretar, que es fácil, que es ligero, que no es pesado. Y si nosotros lo entendemos dentro de un contexto sacado de la historia, podemos decir, no, es un consejo para aquellos que están cansados. Pues si está mal usarlo, no está mal si lo querés usar para eso, pero tenés que entender que el objetivo de ese pasaje puntualmente no es ese que muchas veces le damos, y justamente tiene que ver con una falta de conocer la cultura hebrea. Así que creo que las fiestas tienen que entenderse dentro de ese aspecto, ¿no? Todas las fiestas tienen que entenderse dentro de ese contexto. Cuando hablamos de fiesta, no estamos hablando, como decía Eliseo, de poner música tecno o cualquier otro tipo de música, tomar, no sé, unos tragos y compartir, o un asado y irnos todos juntos. No está hablando de fiesta, está hablando de una cita que nuestro Padre tiene con la humanidad. Estas fiestas de las que habla Levítico 23, que para poder leerlo, el Señor habla específicas, y fiestas dice que son mis fiestas, son fiestas que le pertenecen al Señor. Es decir, que cuando estás rechazando las fiestas, Bueno, ahí enseguida vamos a estar reconectando con el profeta Walter. Tenemos un problemita de internet, vamos a tener que tener paciencia, se me pero corta. sí, sí, pero es muy importante poder entender estos conceptos y bueno, dentro de esta paciencia, poder saber que todo el mundo está usando hoy internet y bueno, lamentablemente se va a cortar, se va a tildar y va a haber problema en el audio, pero tengamos paciencia porque es muy importante escuchar esta charla. Walter, retomamos. Bien, entonces cuando hablamos de fiesta, estamos hablando de una cita que nuestro Padre tiene con todos nosotros, y no la celebramos como la celebra el judaísmo. Es decir, que cuando hablamos puntualmente del Pesaj, no hacemos el ceder de Pesaj con todos los elementos que quizá algunos quieren saber qué significan, y hasta podríamos hablar, porque no hay problema de hablar de las hierbas amargas, de por qué esa agua con sal, de por qué el huevo, de por qué
no sé, para nosotros la matzá y el vino y demás cosas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que inclinarnos a tener una comprensión de cuál es el sentido espiritual de las fiestas. Y eso nos va a llevar a tener un concepto correcto acerca de cada una de las fiestas. Así que para entender Pesaj tenemos que ir a la historia y entender dónde inició el Pesaj. El Pesaj inició ahí por el libro de Éxodo, capítulo 12, y el Pesaj no es algo que viene aislado. Para nosotros entender el Pesaj es comenzar a leer toda la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A eso está vinculado el Pesaj, a esa historia, ¿sí? Puntualmente. Cuando nosotros vemos esa historia que ocurre, nos encontramos con que hubieron 10 plagas, ¿sí? Y muchas veces hablamos y le enseñamos a nuestros niños en la escuelita acerca de las plagas, y el Pesaj entra dentro de la historia de las plagas, porque el Pesaj inicia con la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. La orden era que ellos tenían que matar un cordero, y la sangre de ese cordero la tenían que colocar en los postes y en los dinteles de las puertas, para que cuando el Padre, cuando Yahweh pase por ahí y vaya con mortandad, cuando él veía la sangre de ese cordero, que obviamente, para aclarar ya de entrada, ese cordero simboliza a Jesús, a Yeshua, a nuestro Señor, cuando él veía esa sangre, la mortandad pasaba por alto y no entraba a esa casa a traer muerte a los primogénitos de esa casa, tanto a los hijos como a los primogénitos de los animales. Entonces, la palabra Pesaj significa saltear, pasar por alto. Eso es lo que significa Pesaj, ¿sí? Entonces, el capítulo 12 de Éxodo, verso 12, dice algo muy interesante. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh, yo, Jehová, dice, ¿sí? Entonces, el sentido del Pesaj tiene que ver con juicios que nuestro Dios estaba estableciendo a todos los dioses de Egipto. Él, a través de estas plagas, cada una de las plagas traía era la ejecución de un juicio específico sobre cada uno de los dioses. Después, a los que les interesa, a los que después puedan ver el video y quieran interiorizarse más, podemos mandarle algunos archivos para que puedan seguir estudiando. Por ejemplo, Num era el dios del Nilo, Heket era la diosa con forma de rana, y así cada una de las cosas que sucedían estaban vinculadas a un Dios específico. Es decir, que nuestro Dios trajo juicio sobre cada uno de los dioses con cada una de las plagas que iban ocurriendo, ¿sí? Y en la plaga de la muerte de los primogénitos, Anubis era el dios de la muerte. Ellos, primeramente, Ra, que era el dios del sol, por eso vemos después la plaga de oscuridad, decían que Faraón y que su hijo eran descendientes de Ra, ¿sí? Así que eran adorados como si fueran dioses. Y Anubis era el dios de los muertos. Entonces, en ese momento, Dios lo que hace es establecer su gobierno, su soberanía, y trae juicio a todos los dioses, y en aquella época era muy común que la prosperidad de una nación estaba vinculada a los dioses que adoraba. Entonces, todas las naciones de alrededor, al ver el crecimiento de una nación, creían que por la adoración a cierto tipo de dioses, ellos tenían el poder y la fuerza que tenían. Recordemos que Egipto venía de ser la nación más rica. Cuando vino el hambre en toda la tierra, aparece el personaje de José, que fue el que resuelve de una manera sobrenatural todo el conflicto, y todos venían a comprar comida a Egipto, porque Egipto era el único lugar donde había comida. Así que Egipto se transformó en una potencia mundial, y todas las personas que estaban alrededor creían que los dioses a los que ellos adoraban eran los que le habían dado el poder y los había guardado. Y nuestro Dios, para cortar con todo eso, Él establece a través de este sistema de plagas, establece su gobierno y su señorío. Cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, a mí algo que no deja de sorprenderme es cuando a lo largo de la historia nosotros vemos en los libros de Reyes, Crónicas,
Y seguimos leyendo y vemos cuánto las naciones todavía recordaban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y decían, cuidado con Israel, porque no se olviden que ellos tienen un Dios que los sacó de la nación más poderosa de aquella época para establecerlos a ellos como nación. Y muchos reyes tenían miedo durante generaciones del poder de Israel porque recordaban, rememoraban el poder con el que Dios los había sacado con mano fuerte, con poder, con señales y prodigios de la tierra de Egipto. Entonces, nosotros recordamos, es parte de la Biblia, y quizá en otra charla, en otro momento, podríamos compartir acerca de por qué muchas personas piensan que el antiguo pacto es algo que fue, o todo el Antiguo Testamento lo damos por inválido y decimos, no, ahora estamos en un periodo de gracia, ya no estamos en la ley. Y déjame decirte que no hay nada más equivocado que pensar de esa manera. Ahora me podés salir con pasajes y los podríamos responder a cada uno. No es la idea de esta charla, de este vivo, pero sí podríamos decir que nosotros tenemos que entender que nuestro Dios cuenta una historia de principio a fin. Una historia, no dos, no está partida. ¿Sí? Si no, cuando Yeshua nace, se parte. Cuando Yeshua nace, se inicia un nuevo pacto, que es lo que nosotros recordamos con la muerte, pero la historia sigue siendo parte de la misma, y la Biblia menciona muy bien que Jesús vino y la primera vez vino con un trabajo específico, pero va a volver una segunda vez. Entonces, una misma historia es una continuación y nosotros necesitamos conocer y recordar toda la Biblia en absoluto, no una parte. No, bueno, vamos a estudiar a partir de Jesús porque realmente ya la ley, los profetas y Moisés ya no existe más y ahora solo existe Jesús para adelante. Creo que eso sería un error. Entonces, me gustaría, para ir redondeando un poco, ir dándole como el sentido espiritual de esta fiesta, puntualmente de esta fiesta. Estamos hablando del Pesaj, ¿sí? Cuando hablamos de Pesaj, nosotros una de las cosas que entendemos y que pueden estudiar, pueden investigar, la palabra Egipto es Mitzraim, ¿sí? Si alguno quiere, ahí después lo escribimos, es Mitzraim, y significa estrechez, habla de límites, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los Pesaj, siempre hablamos del Señor quitando límites en nuestra mente, del Señor haciéndonos libres de pensamientos estrechos que no nos permiten acceder a su grandeza, a la comprensión de la magnitud de todo lo que Él es y de todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando hay personas que se encuentran en estrechez de entendimiento, en estrechez en cuanto a su economía, en estrechez en las relaciones, en estrechez en cuanto a la comprensión de los misterios, quiere decir que todavía hay cosas por las que necesitan atravesar para experimentar la libertad de parte de nuestro Señor de un sistema esclavo. Entonces el Señor viene para traer siempre libertad a nuestra estrechez. Entonces siempre aprovechamos para ministrar, compartir con personas y enseñarles que el Señor no solamente sacó al pueblo de Israel de Egipto, sino que también nos puede sacar a nosotros de sistemas de esclavitud, porque eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a traernos vida, Él vino a quitarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Padre, que le pertenece hoy a Él. Así que un poco eso es lo que nosotros recordamos. No sé, Eli, si tenés alguna pregunta, estamos listos para responder. Si algo hablé muy rápido o se cortó de repente, estamos listos para responder lo que sea necesario, ¿sí? Sí, seguimos, bueno, ahí también Clara Jekovic está poniendo Egipto, cómo se escribe Egipto o cómo se pronuncia Egipto, y está toda la audiencia atenta. Le recordamos a toda la audiencia que puede hacer preguntas y Walter le va a estar contestando. Teniendo en cuenta esto que está hablando Walter, saber que hay 7 fiestas que definen en la historia de la iglesia en sí, ¿no? Corregime en algunas si me equivoco. Tenemos el Pesaj, que es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Tenemos Hamashiach, que es panes sin levadura, la salida de Egipto. Tenemos Bikurim o Omer Reshit, que es las primicias, cruces del Mar Rojo. Tenemos Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés.
la entrega de la Torá en el monte del Sinaí, Yom Teruá, fiesta de las trompetas o sonar el shofar, Yom Kippur, día del perdón, y Sukkot, tabernáculos o fiesta de las cabañas, entrada a la tierra prometida. Estas fiestas, si después las pronuncié alguna mal, me corregí igual. Si estas fiestas se encuentran en Levítico 23, para que ustedes puedan, todos los espectadores que se están conectando, puedan ir, interiorizarse del tema y poder estar más entendidos sobre lo que estamos hablando. Es parte de la Torá y no fueron abolidas por Yahshua, que aparece en Mateo capítulo 5, verso 17. Entonces, ¿qué significa con esto? Redondeando un poquito el tema de la fiesta. Que Yahshua HaMashiach murió en una fiesta, o sea, Pesaj. Era el pan sin levadura, o sea, sin pecado, dice la palabra, que en todo fue tentado, pero fue hallado aprobado. Bueno, Hamasá, ahí sí, me gustaría agregar algo, ¿sí? Cuando vos estás hablando correctamente acerca de que él fue el Cordero perfecto, cuando nosotros vamos al Levítico 23, vemos que la fiesta de Pesaj tiene un día específico. Sí, ustedes saben que nosotros nos regimos por un calendario gregoriano, un calendario basado en el sol, en los movimientos del sol, es decir, que es un calendario solar, ¿sí? Gregoriano porque creo que fue instituido por un papa que se llamaba Gregorio. Nosotros, bíblicamente, nos regimos por un calendario lunar, ¿sí? Entonces hay que entender que las fiestas siempre ocurren en una fecha diferente en nuestro calendario, pero que en el calendario bíblico siempre es en la misma fecha. En este caso estamos hablando que Nisan arranca el 14 que Pesaj arranca el 14 de Nisan, que es el primer mes, ¿sí? Después podríamos explicar algunas cosas de eso, pero lo más importante es que a partir del día 10 hasta el día 14, es decir, durante 4 días, los sacerdotes tenían el trabajo de inspeccionar al cordero para encontrarle algún error. Si el cordero durante esos 4 días era inspeccionado y no se encontraba error alguno, estaba listo para poder ser entregado como sacrificio en ese día 14. Cuando nosotros escuchamos que Eliseo nos habla de que Jesús o Yeshua fue ese cordero, nosotros tenemos que ver también en la historia que él tuvo también de la misma manera esos 4 días donde él fue inspeccionado por todos y todos buscaban el error. Entonces los judíos, por la ley, no pudieron encontrar absolutamente ningún error y aún se lo dieron a Poncio Pilato diciendo, romanos, mátenlos ustedes, mátenlo a él ustedes, y nos recordamos siempre, como estamos ahí con el coronavirus, el lavado de manos de Poncio Pilato que aparece en todas las películas, y muy bien, ahí con el alcohol en gel. Entonces nosotros vemos que lo mismo que pasaba con el Cordero en Pesaj, fue lo mismo que pasó el maestro siendo investigado, y todos trataban de buscarle un error para desaprobarlo, para desacreditarlo, y no pudieron encontrar nada. Solo quería agregar eso. tremendo. No, es muy importante porque estoy revalidando, o sea, no revalidando, sino afirmando la idea de que yo no puedo descartar el Antiguo Testamento como que ya no está. Y a eso por ahí me dirigía y espectacular lo que decís porque es tremendo cómo se va alineando las fiestas con lo que hizo Yahshua, con lo que hizo Jesús eh, sobre la tierra, cómo cada cosa se va alineando y ahí es donde vemos que la palabra realmente o la escritura es profética 100%. Bien, hay un tema que me apasiona, los que me conocen saben, hay un tema que venimos trabajando, es el tema de la gracia, ¿sí? Es reentender la gracia desde una perspectiva correcta para darnos cuenta de que ley y gracia no son dos sistemas diferentes, no son dos sistemas diferentes. Cuando nosotros estudiamos, si alguno tuvo la posibilidad de estudiar en un instituto bíblico o quizá pudo acceder a materiales, hay una materia que se llama dispensacionalismo, ¿sí? Donde te hablan de las distintas dispensaciones y te hablan de ley como una dispensación y como gracia, por otro lado, como otra dispensación, ¿sí? Entonces nosotros creemos que ley y gracia no son dos dispensaciones diferentes. Y podríamos explicarlo por ahí en otro vivo porque nos saldríamos mucho del tema, pero la gracia no vino para cubrir el pecado. El que cubrió el pecado fue el Cordero. Él vino a cubrir el pecado. Si
Hebreos dice así, dice que si su sangre no hubiera valido la pena, entonces nosotros necesitaríamos que Él muera continuamente para que nuestros pecados sean perdonados. Y Él murió una sola vez y para siempre por haber sido el Cordero perfecto. Entonces, nos iríamos como a contramano, generaríamos una contradicción si nosotros pensáramos que la gracia viene para cubrir el pecado. La gracia no viene para cubrir el pecado. La sangre del Cordero ya cubrió todos nuestros pecados. Tema para otro vivo. Muy interesante, por cierto. Muy bueno, muy bueno. Sería como que la gracia es el vehículo que necesitamos para cumplir o caminar en la ley. Exacto. Muy bien. Entonces, Yahshua Hamashiach, dijimos, murió en una fiesta. Pesach era el pan sin levadura, sin pecado. Hamashiach resucitó en Bikurín, o sea, derramó su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en una fiesta, Shavuot. Vendrá por nosotros en otra fiesta, Yom Teruah. Pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en la fiesta de Yom Kippur y se entrará al milenio en la fiesta de Sukkot. Decir que el antiguo pacto ya no es para nosotros, es privarse realmente de una riqueza extraordinaria. O sea, yo no puedo entender el nuevo pacto, como lo llamamos, si primero no entiendo el antiguo pacto. Bien, y como la Biblia habla de que todas esas cosas eran sombras de lo que había de venir. Entonces, como bien decís, nosotros vemos en este proceso de fiesta, que son 7 a lo largo del año, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor, cada vez que ocurría un acontecimiento importante, ocurría en una de las fiestas, ¿sí? Entonces, imagínense que cuando vos estás hablando de Bikurim, él había resucitado ya, pero cuando lo van a tocar para ver si era él, él le dice, no me toquen porque todavía no me presenté delante de mi Padre. Ahí él está cumpliendo la fiesta de Bikurim, él es la primicia de entre los muertos, y cuando él vuelve a descender, le permite que lo toquen para que vean cuáles eran las marcas que él tenía, ¿no? Así que es así como decís. Entonces, para sumar a eso, nosotros tenemos 2 periodos de fiestas, ¿sí? Tenemos el periodo de las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. El periodo de fiestas que nosotros hablamos de Pesaj, panes sin levaduras y Bikurim, son fiestas donde el Señor las cumplió en su primera venida, ¿sí? Como bien decís, el Espíritu Santo viene en Shavuot, que también se recordaba la entrega del Pentateuco, de la Torá en aquel monte, y las otras 3 fiestas que quedan pendientes son las que él va a cumplir en su segunda venida. Cuando hablamos de los últimos tiempos, necesitamos entender fiestas, no nos queda de otra, necesitamos entender fiestas. Siempre decimos así, Jesús vino en una fiesta, Jesús murió en una fiesta, Jesús va a volver en una fiesta. Entonces, las personas muchas veces hablan acerca de que nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Y realmente ahí es donde podemos aclarar que hay que tener un poco de entendimiento acerca de la cultura oriental y por qué se decía que nadie conocía el día ni la hora, porque la fiesta en la que él viene es un día, en realidad está vinculado a una estrella que nadie sabe el día ni la hora en la que va a aparecer. Es una fiesta de un día, pero que en realidad no se sabe en qué momento cae porque tiene que ver con esta estrella. Entonces vos decís, ¿sabés cuándo viene? A ver, sabemos que viene en una fiesta, ¿no? Si él, a través del estudio de los tiempos, comenzamos a entender cómo él viene cumpliendo cada una de las fiestas, es muy lógico pensar de que si él nació en una fiesta, murió en una fiesta, resucitó en una fiesta, va a volver en una fiesta. Tremendo. Otro tema, ¿no? Otro, cada uno te lleva a ramas donde podríamos hablar de muchísimos temas que nos encantan, pero bueno, realmente estamos en días de Pesaj, inició el miércoles por la noche, ¿sí? Con la salida de la primera estrella. El día, según el calendario bíblico, no se cuenta como lo contamos nosotros, cuando, bueno, 12 de la noche empieza el día, para ellos el día arranca, basado en Génesis 1, arranca con la salida de la primera estrella. Así que el miércoles en Argentina a las 17:15, acá en Paraguay estamos una hora atrasados, así que en Argentina a las 18:15 y en Paraguay 17:15 del día miércoles inició la fiesta del Pesaj. Tremendo. Entonces, ahora entrando a empezar,
¿qué significa para los espectadores que nos están viendo y no conocen el significado de la palabra Pesaj? ¿Qué significa Pesaj? ¿Qué es Pesaj? O sea, esa palabra, antes de entrar en lo que es la fiesta en sí, ¿verdad? ¿Qué es Pesaj? Pesaj estamos, creo que lo mencionamos hace un rato, Pesaj tenía que ver con esa sangre del cordero que se pintaba en los postes y en los dinteles de las casas, y cuando cuando el padre venía, ¿sí? A visitar y traer esa muerte, entonces pasaba por alto las casas de aquellos que tenían pintado la sangre del cordero en ellas. Entonces Pesaj significa saltear o pasar por alto, ¿sí? Eso es lo que significa Pesaj. Y para nosotros, ¿qué significa? Cada vez que nosotros rememoramos y conmemoramos y vivimos esta fiesta, el Señor nos lleva a dar un salto a las cosas que vienen, ¿sí? Y bueno, ahí podríamos hablar de algunas cuestiones y para no meterme tanto, pero sí hacer una conexión importante. La fiesta de Pesaj está muy vinculada con la fiesta de Shavuot, que es la siguiente fiesta dentro de un mes y algo más, fines de mayo para nosotros, que vamos a estar celebrando. Porque si nosotros recordamos la historia, ellos salieron de Egipto, ¿sí? Ellos fueron libres, pero no fueron directamente a la tierra prometida, sino que pasaron al desierto. Entonces, ese proceso de haber atravesado ese desierto, donde Deuteronomio 8 dice que el Señor los llevó para afligirlos, para trabajar en ellos, para ver si su corazón estaba listo para que ellos puedan recibir su palabra, que es lo que ocurre en Shavuot. Entonces hay una conexión entre Pesaj y Shavuot, donde inicia el Pesaj, ¿sí? El Pesaj es el inicio de la libertad, pero muchas veces nosotros cuando alcanzamos la libertad, y vamos a ponerlo simple para que una persona lo entienda, nosotros tenemos un trabajo en la cárcel, así que conocemos cómo funciona el sistema carcelario. Imagínense una persona que sale de la cárcel, ¿sí? Dice, oh, soy libre, ya está, pagué por lo que tenía que pagar, ahora alcancé la libertad. Cuando sale afuera, las cárceles en América Latina, y no sé, en el resto del mundo, no tienen un sistema de poder reincorporar con mucha efectividad a las personas que salieron de la cárcel. Entonces, muchas veces los presos no tienen otra opción que volver a lo que sabían hacer antes, ¿sí? Entonces, muchos reinciden, hay un índice muy grande de reincidentes y muchas veces en el cristianismo nos ocurre lo mismo. Personas que el Señor los hace libre de algo, pero como no pueden permanecer en esa libertad, terminan siendo esclavos nuevamente de aquello que los manejaba, ¿sí? Y como nos dice Pedro, dice que nosotros somos esclavos de aquello a lo que nos vence, y yo siempre le agrego, y terminamos siendo amos de lo que podemos vencer, ¿sí? Entonces, la libertad es el inicio de un proceso que culmina en Shavuot. Entonces es importante que estos días, y ahí si querés podríamos hablar un poco de la levadura, pero Shavuot está muy, muy conectado con el Pesaj. Es un proceso, es el mismo proceso que el pueblo de Israel atravesó, alcanzando la libertad por medio de todo lo que había sucedido, pero después de ahí no fueron directamente a la tierra prometida, pasaron por el desierto, porque el Señor quería probarlos si estaban listos para que su palabra se les pueda confiar. Es como una fiesta donde el Espíritu se derrama, ¿no? Nos llena, nos envuelve. Shavuot. Está, Shavuot, sí, totalmente. De hecho, vemos que Shavuot tiene dos cumplimientos, ¿no? El primer cumplimiento lo vemos en ese monte, cuando se les es dada la palabra, donde se les confía los mandamientos, y el segundo cumplimiento lo vemos en Hechos 1 y 2, con el derramamiento del Espíritu. Dice que ellos estaban celebrando la fiesta de Shavuot, y en ese momento, celebrando esa fiesta, el Señor derrama el Espíritu Santo. Así que tiene un doble cumplimiento y es una fiesta por demás interesante. Tremendo porque Pesaj de alguna forma es la que nos libera, ¿no? La que salta la liberación, y la palabra dice, la escritura dice que donde está el espíritu de Yahweh hay libertad, hay orden, ¿no? Y hay una conexión impresionante con esa fiesta de Shavuot, donde el Espíritu de Dios se puede derramar porque hubo una libertad, hubo una liberación. Entonces, no, es espectacular. Hay
hay espectadores que están mandando, que están enloquecidos porque realmente es un tema muy interesante que el hecho de solo pensar, ya tener en nuestra cabeza aclarado que Yahshua nació en una fiesta, murió en una fiesta, resucitó en una fiesta y vendrá en una fiesta, vos decís, en esa fiesta me tengo que preparar todos los años, en esa fiesta tengo que estar preparado. Bueno, viste que muchos dicen que no sabemos cuándo nació él. A ver, yo no critico a las personas que celebran la Navidad. Mira, voy a ser sincero con vos y con todos los que están del otro lado. A uno muchas veces le llega a molestar porque uno recibe críticas muchas veces por hablar de ciertas cosas y nos dicen, bueno, ustedes la verdad que son judíos, son sectarios, son... Y vos decís, prefiero que me critiquen por celebrar Pesaj, por compartir Shavuot, por recordar cada una de las fiestas, pero me causa mucha risa cuando los veo celebrar la Navidad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema en el mundo evangélico realmente, eh, porque muchos dicen, no, estamos redimiendo la fiesta, no, por lo menos es una excusa para evangelizar. No, excusa para evangelizar sería que celebres las fiestas de Dios y que todos te digan, ¿por qué celebrar una fiesta cuando nadie la celebra? Porque estas son las fiestas verdaderas. Pero bueno, no metiéndonos en ningún problema con nadie, pero simplemente sí aclarar que sí sabemos cuándo nació él. Porque muchos dicen, no, es que se celebra en Navidad porque no sabemos cuándo nació. Yo no me voy a meter con la fiesta de la Navidad, ni de dónde surgió, ni nada, porque no me interesa. Pero sí me interesa que podamos ver y nos van a empezar a cerrar un montón de cosas. ¿Viste cuando dice que él no había lugar en ningún lugar, eran pobres, no tenían dinero alguno, entonces ellos estaban en un pesebre? A ver, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o la fiesta de tabernáculos, ellos hacían sukkah, ¿sí? Donde no tenía techo y ellos podían ver el cielo recordando todo lo que habían atravesado en el desierto y todo eso, ¿no? Entonces, cuando Yeshua nace, él nace en la fiesta de tabernáculos. Ellos no estaban en un pesebre de un lugar de animales alrededor, el popó de todos los animales, porque no tenían dónde dormir. Había 3 fiestas importantes en la historia en Israel, ¿sí? Y en estas 3 fiestas todos subían a Jerusalén. Eso lo podemos ver por medio de la Biblia, porque eran fiestas donde era obligación subir a Israel a celebrar la fiesta. Entonces, había épocas en estas fiestas específicas que Israel quedaba completamente vacío y era Jerusalén y alrededores lleno de personas que subían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Nosotros también vamos a subir a celebrar una fiesta más. Pueden leer ahí Zacarías, pero es increíble. Pero cuando Yeshua nace, él nace en la fiesta de los tabernáculos. Él no nació pobre en un pesebre. Es más, Daniel, ¿sí? Todos recordamos a Daniel. Daniel era un hombre entendido en los tiempos. De hecho, cuando estudiamos Apocalipsis, estudiamos Daniel y Apocalipsis, y quizá muchos otros pasajes, pero como que son 2 libros revelativos en cuanto al final de los tiempos. Daniel era un hombre que entendía muy bien cuándo iba a nacer el Mesías. Entonces los magos, los reyes magos que venían de Oriente, eran nada más y nada menos que discípulos de Daniel. Eran de la generación de los discípulos de Daniel. Daniel los instruyó para que cuando Jesús nazca, a Jesús no le faltase absolutamente nada. Entonces todos los regalos que ellos llevaban, todos los presentes que ellos llevaban, provenían de las enseñanzas de Daniel. Daniel era un hombre entendido en los tiempos, por eso es que ellos llegaron a través de seguir una estrella y de esa manera pudieron llegar a donde Jesús estaba y darle todos los presentes que había sido orden de Daniel. Tremendo. No, acá están mandando comentarios, bueno, ponen, tremendo. Y Silvia Ramírez pregunta, ¿el Viejo Testamento está alineado con el Nuevo? Totalmente. Primero porque si nosotros vamos a Hebreos, dice que muchas de las cosas son sombras de lo que había de venir. Podríamos hablar de los templos, de los tabernáculos, del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, del tabernáculo de Ezequiel, que Ezequiel es el que termina dándonos con lujo de detalles cómo va a ser el templo que él fue a preparar para nosotros, ¿sí? Entonces, uno ve en los profetas
ve muchísimas profecías acerca de la primera venida y muchísimas más acerca de la segunda venida. Entonces jamás podríamos cortar entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Yo muchas veces hago un ejercicio cuando me toca dar algunas clases y hago un ejercicio muy simple, pero que a las personas les termina impactando mucho. Hago que agarren su Biblia, ¿sí? Que agarren su Biblia y que busquen esa hojita de separación entre el Antiguo y el Nuevo y la terminen rompiendo. Decís, bueno, pero tendríamos que explicar que la ley de Moisés ya no está vigente de la misma manera. Tendríamos que explicar eso, pero el antiguo pacto, ¿sí? Está de alguna manera, podríamos decir, a ver, el Antiguo Testamento no está invalidado, pero ahí tendríamos que explicar acerca de las promesas de Abraham, de todo lo que fue Abraham y de todo lo que fue Moisés. Sería para otro día porque sería un poco largo. Pero absolutamente es válido, el Antiguo Testamento sigue siendo tan válido como antes. Y en las leyes de Moisés, que vos decís, pero entonces, ¿tenemos que cumplir las leyes? No, no estoy diciendo eso, pero sí las leyes tienen un contenido espiritual muy fuerte. Y nosotros tenemos que recordar ese contenido espiritual en cada una de esas leyes, que son las que nos permiten vivir en santidad. No Claro, sé si respondimos un poco. sí, sí, fantástico. No nos vamos por ahí a meter en el tema, pero es como vos decís del hecho de que está la ley y están los mandamientos. También ahí hay otra charla, porque muchos dicen, no, pero los mandamientos, o sea, lo hacen parte de la ley como que no hay que cumplirlo. Una cosa son las leyes judías y otra cosa los mandamientos establecidos por Dios, las ordenanzas. Mirá, sería muy interesante hacer una siguiente charla donde pudiéramos explicar y hablar acerca de la ley, la gracia, los mandamientos, por qué la gracia no es contra la ley. Gracia y ley están del mismo lado, juegan en el mismo equipo. Gracia y ley son de Boca, el pecado es de River, siempre fue así. Entonces, entonces es para explicarlo, ¿no? Para que se entienda. Eh, entonces, sería para otra charla, para explicar bien y que todos puedan entender. Y podríamos explicar los pasajes que mal se usan acerca de que ya no vivimos bajo la gracia, sino no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Podríamos explicar tranquilamente esos pasajes para que queden claros y entender que ley y gracia trabajan en el mismo equipo, ¿sí? Y que lo que nosotros recibimos fue un pacto renovado. Y como para ir adelantando, puedo decir, bueno, pero la gente quiere saber algo. ¿Saben cuál es el nuevo pacto? ¿Vieron que él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre? ¿Saben cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto lo encontrás en Jeremías y en Ezequiel, cuando él dice, yo voy a poner mi ley en su corazón y se las voy a dar a su mente. No está cambiando la ley, él está diciendo que la misma ley que es de él se la va a dar ahora en el corazón, ya no en tablas de piedra, se la va a dar en el corazón. Este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Les voy a escribir mi ley en su corazón y se las voy a dar a la mente. Entonces la ley no cambió. No habló Mal más. dicho Nuevo Testamento. ¿Eh? Mal dicho Nuevo Testamento. No tiene que Podemos ver con... hablar, podemos hablar de pactos. Claro, El nuevo, y Pesaj tiene que ver con ese nuevo pacto, ¿no? Cuando él agarra el pan y el vino y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el que nos habla tanto Jeremías como Ezequiel y nos hablan de esa ley. Ahora voy a decir, ¿el nuevo pacto anula la ley? Jamás. El nuevo pacto lo que hace es confirmar la ley y esa ley que antes estaba escrita en tablas de piedra, ahora está en nuestro corazón. claro, lo revalida. Sí, y podríamos explicar qué significaría vivir la ley en este tiempo, pero hay que dejar que la gente se coma la Biblia y hagamos otra charla y poder responder todas esas cosas sin ningún problema. ¿No? No tenemos problema con responder porque son cosas que hemos trabajado, que el Señor nos ha mostrado y obviamente tenemos mucho temor de hablar de todo esto. No disfrutamos rompiendo las estructuras de nadie, disfrutamos que las personas puedan tener libertad y puedan comprender todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Totalmente. Realmente le cuento un poco a los espectadores antes de cuando estamos fuera de aire, probando y demás. No sé, habremos estado 2 horas charlando porque es un tema, o sea, a nosotros nos encanta charlar, disfrutar de la palabra. Creo que de eso se trata. Cuando uno disfruta la palabra, disfruta de él, disfruta del eterno y cada vez como que se te va abriendo el panorama y más te metes y más se está abriendo y creo que es lo que siempre termino diciendo, cuanto más sé, menos sé. O sea, me doy cuenta que en realidad no sé nada, cuanto más descubro lo que el Padre estableció para todos nosotros. Siguen preguntando acá, y uno de los chicos
de los hijos de la casa, pregunta, cuando venga el Mesías, ¿ahí se va a convertir en Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque ahora está sentado a la diestra del Padre. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Nosotros podríamos ir a la Biblia y podríamos explicar que Él todavía no sujetó todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir que Él todavía no es un rey pleno. Lo podríamos explicar de esa manera. Él todavía no es un rey pleno. Bueno, hoy hablábamos algo para aclarar, seguramente lo enseñás porque lo dijiste vos mientras charlábamos, no existe el reino de las tinieblas, estamos hablando de un solo reino. Pablo escribe y dice que nosotros fuimos trasladados, que esto es un Pesaj también. Nosotros dimos un salto, ¿sí? Pasamos por alto un montón de cosas y el Señor nos trasladó, nos hizo saltar de un lugar a otro, ¿sí? Y nos hizo saltar de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, reino es uno solo. El reino es uno solo. Y si me dan un segundito, puedo buscar el pasaje para poder leerlo y poder responder bien con la escritura. Vamos a la primera carta a los Corintios, si tienen la Biblia a mano, esto es como un estudio virtual, así que la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el 22 para que se entienda. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Jesús, en Cristo, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces dice que Yeshua es necesario que Él reine hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todavía no fueron puestos todos sus enemigos debajo de sus pies, para eso tendríamos que ir a Apocalipsis, y cuando la muerte sea enviada al infierno, lo podemos decir así tranquilamente, entonces en ese momento el Hijo va a entregar al reino al Padre. Así que está bien dicho que Él es el que reina. Él reina hasta que le entregue el reino al Padre. Esa Muy sería bien. la respuesta, está en Corintios 15. Seguimos recibiendo preguntas, le comentamos a los que se están conectando que pueden preguntar, que pueden hacer preguntas, y Walter va a estar respondiendo, vamos a aprovechar bien el tiempo, de esto se trata, y poder despejar todas las dudas. Acá Silvia Ramírez pregunta, ¿por qué las palabras fueron inspiradas por Dios? Estamos hablando de la escritura de la Biblia, me imagino, ¿no? Los hombres fueron inspirados por Dios, pero no dejaron de ser hombres, que es algo que es un misterio muy lindo, y podríamos poner como analogía el matrimonio. Vieron que la Biblia habla y dice que cuando un hombre y una mujer se unen, se hacen una sola carne. Pero cuando se hacen una sola carne, ninguno de los dos pierde su individualidad. No es que comienzan a compartir pensamientos, no es que comparten absolutamente todo. Se hacen uno, pero a la vez siguen siendo dos. Y eso es un misterio. Se hacen uno, pero siguen siendo dos personas. ¿Está bien? Entonces, cuando los hombres que escribieron la escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por el propio Padre, pero a la vez eran los escritos que ellos hacían, ¿sí? Era como Él infundiéndolos, Él guiándolos, Él direccionándolos, pero muchos de los ejemplos y de las cosas que ellos escribieron eran de cosas que ellos vivían. Igual que los profetas, ¿no? Cuando los profetas hablan de las cosas que ven, ellos trataban de ver algo conocido para ellos y trataban de explicarlo con sus palabras. Así que eh, no sé si respondimos, ahí ella puede decir, o si por ahí se refería a otra cosa, no hay ningún problema, seguimos respondiendo. Muy bien, seguimos con esta hermosa charla que nos está trayendo una apertura a nuestro pensamiento.
y les animamos a toda la audiencia que haga la pregunta que tenga que hacer o que por ahí nunca se ha animado a hacer. Obviamente que en una reunión física uno no levanta la mano y le pregunta al predicador qué es esto. Estaría bueno que por ahí, Sería lindo que empiece a ser así, sería lindo. sí, bueno, a mí siempre me gusta interactuar. Está bueno porque uno aprende y de eso se trata, de edificar, de aprender y de equiparse sobre todas las cosas. Entonces, animamos a que todos vayan preguntando las preguntas que tienen en su interior. Seguimos hablando un poquito más del Pesaj. Dijimos que Pesaj significa salto, significa salir, ¿sí? Sería como un éxodo, ¿verdad? Salir de la esclavitud, salir de los límites. Dijimos que Egipto significa límite o limitación y todo límite nos termina esclavizando. Dios, Yahweh, nos inspira, nos anima, nos impulsa a través de su Ruaj de quebrar esos límites, de salir de esas situaciones y poder vivir una libertad plena. Sabemos que el Pesaj tiene que ver con la 10ª plaga, ya que cada plaga venía a confrontar y a destruir un dios. Dijimos que esta vino específicamente en la 10ª plaga. Y, y bueno, no tenemos el tiempo ni tampoco por ahí nos vamos a meter en lo que tiene que ver cada plaga que confrontó a cada dios. Pero Walter, cómo Dios hace todas las cosas tan perfectas y tan alineadas que él tenía preparada una situación específica para confrontar a un dios pagano. Era la única forma de que por ahí Egipto sea doblegado y entienda que el Eterno es el Todopoderoso y nadie puede quebrarlo. Como dice Daniel, es un reino sempiterno, inquebrantable. Sí, sí. Cuando uno ve la historia, es increíble porque él, a Abraham, muchos años antes, él le menciona a Abraham de que ellos iban a ser esclavos en Egipto. Entonces, la esclavitud en Egipto era parte del plan divino porque formaba parte de todo de todo lo que él ya tenía planificado. Yo creo que el Pesaj es muy importante entenderlo, porque el Pesaj forma parte también de cómo van a suceder las cosas en los últimos tiempos. Porque si nosotros queremos entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender primero todo lo que sucedió en Pesaj. Podríamos introducirnos y hablar muchas cosas del fin de los tiempos, que no es el tema, pero sí podemos ver que muchos de los juicios que el Señor trajo sobre Egipto en aquel momento, el Señor también, con las plagas que van a venir en el libro de Apocalipsis, vamos a decirlo así para que se entienda, él también va a traer juicio a los dioses que el mundo tiene hoy. ¿Sí? El mundo sigue teniendo dioses y el Señor trae juicios para destruir a los dioses y no hay nadie tan perfecto y tan único como Él. Hoy cuando hablamos de cosas revelativas, yo creo que una de las claves de la revelación es que la revelación siempre te lleva a estar más cerca de Él, a conocerlo, a adorarlo de una manera más extrema, más íntima, más puntual. Entonces creo que forma parte de cómo Él funciona. La revelación siempre te va a llevar a conocerlo más a Él. Tremendo. También sabemos que en Deuteronomio 6 dice algo muy interesante y nos lleva a recordar y a compartir con nuestra descendencia lo importante de esta fiesta. No solamente eh, reconocerla, no solamente celebrarla, sino también explicar un poco la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, compartir la historia. ¿Por qué es importante? O sea, la pregunta es, ¿por qué es importante recordar la historia a nuestros hijos y a nuestra descendencia? Tiene que ver algo cuando dice la palabra instruye al niño en su camino, lo puedas explicar. Sí, creo que en este tiempo en el que muchas personas están encerradas en sus casas, cumpliendo con la cuarentena, en distintos lugares del mundo, nos toca en Paraguay, nos toca en Argentina, y muchas veces uno ve que con tantas tareas, con tantas actividades, uno no puede dedicar tanto tiempo a los hijos y se habla mucho en este tiempo de familia, de compartir, de lo bueno que fue para que las familias puedan reencontrarse. Coincidimos, estamos de acuerdo, nos parece que es así. Y la Biblia enseña el método de instrucción para los niños. La Biblia te lleva a entender
de qué manera nosotros tenemos que educarlos, ¿sí? No los puede educar super libro de YouTube. Podemos compartir, podemos estar, pero lo más importante es lo que dice la Biblia. Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Nos hace recordar al Pesaje. Entonces, creo que poder compartir con nuestros hijos, ser incisivos, porque esa es la palabra que utiliza. Quizá una traducción moderna sería taladrarles la cabeza. A veces nosotros los dejamos, no sé, horas con un jueguito en YouTube, que hagan lo que quieran, y a la hora de compartir con ellos una palabra, a la hora de orar, quizá se resisten, les cuestan, se enojan, quieren hacer otras cosas, se aburren. Y el método bíblico de instrucción es la repetición. Hay que repetir, hay que contar las historias, hay que contar las historias que hablan de la grandeza de nuestro Dios. Apocalipsis es un libro de historia, es el fin de un gran libro de historia donde cuenta que el poder de nuestro Dios está por encima de todas las cosas, que nadie lo puede derrotar, que nadie puede ni siquiera hacerle frente, que cuando Él decide que la cosa se termine es porque se termina. Y necesitamos repetirle a nuestros hijos, instruirles, no tener temor de que se aburran, necesitamos repetir a nuestros hijos y hablar en nuestra casa todo el tiempo. Cuando andamos por la calle hay que hablar de su palabra, cuando nos acostamos hay que hablar de su palabra, cuando nos levantamos hay que hablar de su palabra, y eso sería súper sano para muchas familias, ¿no? Creo que la restauración no viene por tomarse solamente un tiempo para orar, sino viene con cumplir este pasaje, ¿no? De empezar a involucrar su palabra en absolutamente todas las cosas. Tremendo. Es importante saber el hecho de por qué muchas veces como que se le tiene miedo, ¿no? A explicar o a hablar de las fiestas, como decíamos al principio, quizás al pensar que uno se judaiza o que muchas veces por ahí está saliendo de la línea que tiene que ver con Dios y como que hace énfasis en que la fiesta no tiene nada que ver, y, o por ignorancia tal vez, o por no meterse en ese tema, se pasa por alto la fiesta y no muchas veces se habla, directamente casi ni se habla. Hoy vemos por ahí en Facebook o en diferentes plataformas que se han puesto comentarios sobre el Pesaj, se ha puesto feliz Pesaj y demás, pero por ahí no se mantiene una charla o no se extiende una charla así a hablar de la fiesta. ¿Por qué crees que no se toca el tema de la fiesta? Por qué crees que no se toca tanto estos temas? Yo creo que hay algunos temores, ¿no? Hay algunos temores presentes en la vida de las personas, de los ministros muchas veces, ¿no? Que quizá no acceden a poder entender cómo funcionan algunas cosas y por miedo es mejor evitar. Yo tengo una frase que continuamente trato de repetir, donde muestra la estrechez muchas veces en la que estamos. Dice: la mente, todo lo que no entiende lo rechaza. No sé si la dijo alguien, no sé de dónde la saqué, pero es una frase que me acompaña hace mucho tiempo, porque muchas veces la mente funciona de esa manera. Cuando no entendemos algo, lo más fácil es desecharlo, ¿no? Mi hijo que tiene 4 años, cuando juega un jueguito y hay una parte que él no puede pasar, inmediatamente deja y dice: no me gusta este juego, y juega otro donde él pueda ganar, ¿sí? Entonces, creo que muchas veces nos vemos reflejados en actitudes como esa, ¿no? Donde es preferible rechazarlo y bueno, ahí podríamos hablar de Oseas y decir: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero está hablando del sacerdocio, ¿no? Por cuanto desecharon el conocimiento, entonces yo los voy a desechar. Entonces creo que nosotros necesitamos procurar un poco más. Creo que con todo esto que está sucediendo, el mensaje de la iglesia va a ser transformado y vamos a tener quizá menos charlas donde ministremos tanto a las personas, que no digo que está mal ministrar a la necesidad, pero creo que hay una cuestión donde
si nosotros pusiéramos en balanza propósito y necesidad, ¿qué es más importante? Es más importante el propósito que la necesidad. Y que todo el trabajo del propósito termina supliendo la necesidad. Pero creo que las iglesias muchas veces se enfocan en suplir la necesidad de las personas y las personas terminan siendo esclavos de un sistema donde si no asisten a una congregación no pueden ser libres de su necesidad y necesitan un mensaje de aliento, de motivación todas las semanas para mantener el ánimo arriba, cuando en realidad nunca debería ser de esa manera, ¿no? Entonces creo que hay mucho temor, que hay poco conocimiento de algunas cosas y para sumar quizá a un punto positivo, es que en estos últimos años hay una mayor apertura en cuanto a todo esto, ¿no? Nos pasa en nuestra ciudad mismo, ¿no? Nunca lo hablé públicamente, siempre lo hemos compartido entre nosotros. Algunos pastores que por ahí me preguntaban, no estaban de acuerdo, pero en los últimos años ellos mismos han dicho, la verdad que va por este lado, enseñanos, compartinos, y para nosotros eso ha sido muy bueno, ha sido un placer, un privilegio, pero creo que hay mucha más apertura en este tiempo, porque el Señor también así lo quiere, ¿no? Creo que va a haber una comprensión que nunca hubo en ningún otro momento de la historia acerca de cómo van a suceder las cosas. Así que pienso que lo que estamos hablando hoy de las fiestas es muy importante para entender tiempos, ¿no? Las fiestas determinan tiempos específicos, y para entender los días que vienen necesitamos conocer las fiestas. Tremendo. Siguen llegando preguntas, recordamos porque hay gente que se sigue conectando, que puede hacer su pregunta. Eh, Walter va a estar contestando todas las preguntas que puedan hacer. Obviamente que tenemos un límite de tiempo, porque si no vamos a estar hasta las 5 de la mañana contestando preguntas, ¿no? Creo que por ahí muchas veces por la falta de preguntar hace que muchas veces ignoremos un montón de cosas y eso somos como un vaso lleno de preguntas y de golpe en una charla así todo el mundo se quiere expresar y quiere preguntar. Así que vamos a estar contestando lo que mayormente podamos. Acá Ale pregunta, creo que lo mencionaste en un momento, porque él dice, hay una palabra en Hechos, como que dijiste que todavía no se concretó todavía. ¿Cuál es? ¿Cuál sería esa palabra? Tenés el micrófono apagado. Perdón, ¿me repetís la pregunta porque justo se cortó y no escuché bien? Que hay una palabra en Hechos que todavía no se concretó todavía. ¿Cuál sería? No sé si vos mencionaste algo de que había una palabra que todavía no se había cumplido. Me parece que fue con el tema del rey, cuando te hizo la pregunta de si todavía era rey de reyes y señor de señores o faltaba algunas cosas. En Corintios, cuando hablamos, si se refiere a eso, no me acuerdo haber hablado de algo de hechos. Por ahí si se acuerda de la palabra o algo, sería buenísimo, pero... ¿Cómo? Que la mencione, que la mencione acá en el comentario, así le Sí, podemos explicar cuál sería la palabra. bien. Creo También, que por ahí para sumar, para poder, no sé si responder o por lo menos tratar de entender ahí un poco, creo que hay profecías que tienen un cumplimiento parcial y hay profecías que tienen un cumplimiento total, ¿no? Entonces, muchas veces la profecía funciona como plantilla y tiene un cumplimiento, pero a la vez tiene un segundo cumplimiento y de esa manera podemos entender muchas cosas, ¿no? En Isaías 40 nos habla de Juan el Bautista diciendo, preparad el camino, ¿sí? Nosotros decimos, se refiere a Juan, sí, pero también se refiere a vos que estás preparando el camino para la segunda venida del Señor. Entonces, podemos ver que las profecías muchas veces tienen dobles cumplimientos. Hablamos de la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, que es una fiesta que tiene un cumplimiento doble, ¿no? Porque el primer cumplimiento, lo mencionamos, fue cuando se les entrega la Torá o el Pentateuco, y el segundo cumplimiento en hechos fue cuando se entrega, cuando desciende el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, creo que dentro de por ahí entender profecías, eso suma bastante. tremendo. Seguimos viendo que hay gente que se está conectando, se han conectado, bueno, a Julie, le mandamos un beso a Julie y al matrimonio, a la familia. También Carlita,
Jessica, Josué David. Acá Carla hace una pregunta y dice, pregunta, después de pintar los linteles de la casa con la sangre del cordero, ¿se comía el cordero o lo ofrecían como sacrificio? Se comía, se comía. Se comía y bueno, nosotros cada vez que, bueno, este año no pudimos hacerlo, pero nos gusta compartir unos buenos corderos con nuestra casa, con nuestra familia, donde vienen personas a celebrar y bueno, es solamente simbólico, ¿no? Pero aprovechamos para comer, porque se comía, el cordero se comía, y si la familia era pequeña, no tenía que quedar nada, entonces podían invitar a la familia al lado y compartir, porque el objetivo era que se pueda comer todo el cordero. Excelente. Seguimos animando que sigan mandando sus preguntas y bueno, vamos, no sé cuánto hace que ya estamos, pero entiendo que tu tiempo apremia, Walter, y el de Robert, que ahí está a pleno con el tema del en vivo, eh, pero sí por ahí redondear un poco el tema del pesaje y, y ver que cómo se ha mezclado la cultura romana, algo que vos dijiste al principio, para entender la Biblia, tenemos que entender que la Biblia tiene una mentalidad o una cultura totalmente hebraica, no latino. ¿Sí? Muchas veces queremos entender la Biblia a nuestra forma y a nuestra manera, y lamentablemente eh, se ha culturizado, se ha mezclado la cultura y se ha mezclado mucho el tema de Roma, ¿no? Cuando Constantino aparece y empieza a establecer ciertas cosas que no tenían nada que ver con lo que nuestro Abba había establecido, había dispuesto. ¿Por qué? Porque entendiendo ahora esta fiesta del Pesaj, como la hablaste y la explicaste tan perfectamente, puedo comprender, por ejemplo, que la cena del Señor la tendría que hacer una vez al año, en realidad, no una vez por mes. Pero esta vez no nos vamos a meter en ese tema porque seguramente más de uno nos va a saltar como un pitbull o un rottweiler a la garganta. Pero las cosas son como son y bíblicamente hay una realidad y que esta fiesta es muy importante y que tiene que ver precisamente con esa cena, ¿no? Nosotros un poquito aprendimos y gracias a Dios agradezco tu vida y agradezco la familia de La Colina que aprendimos el tema de la fiesta y el año pasado también lo celebramos con un cordero y pudimos celebrar y pasar una fiesta maravillosa que antes no habíamos experimentado ni habíamos pasado. Pero sí que hoy podamos entender realmente el significado del pesaje, que no es traerle un huevo de Pascua a mi señora o a mi hijo o a mi esposo, sino que tiene que ver con algo que trasciende y que va más allá de esas culturas que se fueron poniendo a través de los años, como queriendo corromper un poco lo bíblico. Sí, sí, creo que, a ver, cuando uno comienza a introducirse un poco en este tema, hay muchas preguntas que comienzan a ser respondidas y uno va dejando cosas de lado. Creo que cuando uno ve la historia, ve muchos errores que la iglesia asumió y que sigue asumiendo, ¿no? Cuando termina adoptando formas que no pertenecen a lo que la escritura dice, ¿no? Vos nombraste ahí a Constantino, podemos nombrar a Orígenes, personas que quizá, a ver, había en el inicio, tendríamos que explicar cuál es la relación de Israel con la iglesia, ¿no? Que es una relación muy estrecha y sería muy importante poder entender eso. Pero no vivimos en Israel, pero la Biblia habla de Israel todo el tiempo, entonces en el principio, en el inicio de lo que fue la iglesia, hubieron, vamos a decir, movimientos, y podríamos mencionar hasta quizá satánicos, donde hicieron que todo lo que era el judaísmo se separe del cristianismo, y vos decís, pero eso está bien. Y yo creo que llevó a que la iglesia comience a manejar las cosas de una manera separada y perdió las raíces hebreas que deberíamos tener, porque el inicio de nuestro evangelio, el inicio de nuestra fe,
radica en Medio Oriente, ¿no? Radica en Israel, radica en nuestro Señor. Entonces, creo que perdimos mucho cuando dejamos de lado todo eso. Así que es simplemente volver a analizar y a tratar de entender algunas cosas y darnos cuenta de que en la iglesia se metieron muchos formatos, muchas cuestiones que nunca fueron de la iglesia. Vos dijiste Constantino. Constantino hizo que los templos paganos se hagan, por así decirlo, cristianos, ¿no? Es Y como que, perdona que te interrumpa, Val, es como que fue una trama como para decir cómo encerramos a esto que están revolucionando las calles, las ciudades, o sea, cómo lo encoframos, y ahí aparece el tema de los templos. sí, sí, inclusive, a ver, todos hablamos de que nuestra rama es protestante, que nace en Lutero. Lutero era antisemita, ¿no? Lutero era una persona que aborrecía el judaísmo. De hecho, muchos creen que parte del nazismo estaba basado en enseñanzas de Lutero, ¿no? Y nosotros celebramos la Reforma, celebramos a Lutero, y Lutero era un hombre que estaba en contra del judaísmo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos amistarnos un poco más, acercarnos y ser menos malos con algunas cosas para poder entenderlas. Y para este tiempo sería fundamental entender Israel. Nuestro Dios ama a Israel y nosotros deberíamos amar a Israel, y es fundamental para entender los últimos tiempos, abrazar todo lo que es Israel y entender cuál es el papel de Israel y cuál es el papel de la iglesia. Es tremendo. Eh, Siguen llegando, bueno, acá Ale te dice, tremendo, profeta Walter, toda la respuesta contestada, realmente es una honra esta charla, bendiciones. Silvia pone todo aclarado, entonces el Viejo Testamento y el Nuevo fueron inspirados por Dios en una sola cosa, entonces ahí aparece una alineación de lo viejo con lo nuevo. Sí, que por ahí es medio feo decir viejo y nuevo, pero tiene que ver todo con una misma línea, una misma visión generalizada que nos conduce hacia el mismo Dios. Sí, que Eh, eso lo podríamos explicar cuando hablemos de ley, gracia y todo eso. Podríamos explicar por qué fue necesaria la ley de Moisés, que digamos es el viejo pacto. Fue necesaria para manifestar al pecado. La ley vino para manifestar al pecado. Así que no estaría tan mal llamarlo viejo y nuevo. El viejo fue necesario y el nuevo es mucho mejor. Pero estamos hablando de pactos, ¿sí? El viejo pacto y el nuevo pacto. También Javi Muñoz nos manda un comentario, él dice, el cordero en el Pesaj, ¿no se tenía que quebrar sus huesos como Cristo? Comer sí, pero quebrar sus huesos. Sí, totalmente. La Biblia encaja perfectamente en todos lados, ¿no? Sus huesos no fueron quebrados, podemos verlo en la Biblia y vemos el cumplimiento de todas las cosas, ¿no? Creo que una de las cuestiones que mayor convicción nos traen en la medida que nosotros estudiamos, nos quitamos todas las dudas y vemos cómo todo se dio de una manera tan perfecta, ¿no? La Biblia no tiene fallas, la Biblia no tiene contradicciones, es imposible que nos pudiéramos equivocar. Nosotros podríamos entender mal algunas cosas, pero la Biblia no tiene ningún error, es perfecta por donde la miras. Así que es otra de las comparaciones que está muy bien hecha. Bueno, igual, ya vamos a 1 hora y media y entiendo que nosotros estaríamos ahora hablando de esto, pero, pero entiendo que muchas personas por ahí que tienen que ir a cenar y demás, como, eh, así que simplemente cerrar un poquito esto. Acá una de las preguntas es, cuando se haga el llamado a la tierra de Israel, ¿será para todos o solamente para los judíos? Para todos. La respuesta es para todos. Muy Y bien. Para otro, te podría explicar, en 30 segundos te podría explicar cómo va a ser. Nosotros
en Corintios 15, 51, 52, y empezar a leer desde ahí. Sería muy lindo leer todo, pero dice que cuando nosotros, dice que los que duermen van a resucitar primero, los que hayamos quedado seremos transformados, y ahí vamos a iniciar un recorrido con él, donde vamos a ir todos juntos hacia la tierra de Israel, y ahí va a ser una gran entrada de nuestro Señor, destruyendo a todos los ejércitos que se levantaron en contra de la nación de Israel, y ahí vamos a estar todos nosotros. Algo rápido así como para decir. Tremendo, tremendo. Realmente feliz de haberte tenido y como te dije al principio, vamos a seguir con esta charla mientras podamos contar con tu tiempo y con el tiempo de Robert. Gracias, Robert. Realmente bendecimos tu vida, tu corazón, tu familia, porque estás haciendo posible que no solamente salga un en vivo, sino que muchas personas sean edificadas y puedan recibir esta claridad en la palabra. Gracias, Walter, por tu corazón, tu compromiso y tu responsabilidad con la palabra y sobre todo con el Rey de Gloria, de poder transmitir y traer claridad a la iglesia, que creo que para eso fuimos asignados, en tu caso también como oficio. Y agradecemos a todos los que se han conectado. Hay un montón de preguntas que seguirán surgiendo y si podemos hacer en la semana que viene un en vivo nuevamente a través de la Escuela Profética, que es una escuela para la enseñanza, Escuela Reisa, entrenando reyes y sacerdotes, eh, poder ser equipado, y queremos que este tiempo de aislamiento es un tiempo donde Yahweh nos da la oportunidad de prepararnos, de equiparnos, de arrepentirnos, de volvernos a Él, de practicar o el proceso con éxito de la Teshuvá, ¿no? De ese arrepentimiento genuino, de detenernos, de salir de pronto de esos límites que nos esclavizaban, que nos detenían, que nos estaban frenando, y que permanezcamos en su emuná, que permanezcamos en esa fe extraordinaria y en esa convicción de que Él hará y hace todas las cosas perfectas. Así que realmente una bendición, y solamente te entrego para que puedas redondear el tema desde la forma que hoy en día lo establecemos al Pesaj, porque mucho dimos todo un panorama, toda una información y toda una revelación de lo que es el Pesaj, pero por ahí la pregunta también surge de cómo lo celebramos, qué hacemos en estos días, qué tenemos que hacer, orar, ayunar, cómo podemos llevar a cabo este Pesaj, porque más de una persona entiende que ahora es importante celebrarlo, y cómo lo hacemos en esta cuarentena o en este aislamiento. Bien, para cerrar, me gustaría dejarles un pasaje para que puedan meditar y trabajar después. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que no seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, que es Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Decís, ¿cómo celebramos nosotros el Pesaj? Nosotros hacemos como el Señor lo determinó. Él agarró el pan y el vino, y Él dijo que el pan tenía mucho que ver con su cuerpo, ¿no? Para nosotros el pan simboliza la comunión los unos con los otros, ¿no? Que es algo muy, muy importante dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, y que necesitamos seguir trabajando. El pan nos unifica, y el vino tiene que ver con este nuevo pacto del que hablamos, como para explicarlo rápidamente, ¿no? Así que poder compartir pan y vino estos días son necesarios, y el Señor mismo dijo: haced esto todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa hasta que yo venga, y quiere decir que lo hacemos en memoria de Él, en memoria de su regreso. No celebramos de solamente lo que ocurrió en la salida de Egipto por Israel, sino que celebramos que Él murió, resucitó, y que Él va a volver por nosotros. Esa es la esperanza por la cual nosotros nos movemos. Entonces, estos días que pasaron, siempre los días antes de Pesaj
son días para utilizar esta primera palabra que leímos, limpiaos. Limpiarse de la levadura es que nosotros podamos reflexionar, hacer una introspección, mirar hacia adentro en nuestro corazón y limpiarnos de todas las cosas con las que nos hemos cargado, maldad, malicia, todo lo que, vamos a decir, pecado y demás cosas, y estar limpios para nuestro Señor, para que cuando celebremos este pacto nuevo podamos entender las cosas nuevas que vienen, ¿sí? Así que los animo para que estos días sean, todavía estamos en la fiesta de panes sin levadura, así que sean días donde puedan ser limpios de la levadura vieja y que limpien su corazón y se preparen para el tiempo que viene. Como dijo Eliseo, coincido totalmente, son días para trabajar, son días que el Señor nos permite tener y sería muy lindo que salgan hombres y mujeres nuevos, ¿sí? Con nuevas metas, con nuevos desafíos, con una fe crecida, desarrollados, cimentados en amor y que los frutos del Espíritu abunden en cada uno de ustedes. Los amamos, estoy agradecido por los mensajes, las preguntas y por el tiempo que nos permitieron tener. Así que Eli, agradecido con vos también, con todo el ministerio. Estamos a disposición cuando ustedes así lo necesiten. Los amamos mucho. Muchas gracias, Walter. Te amamos y gracias por tu tiempo, realmente lo valoramos y vale mucho. Feliz de poder tenerlo en vivo, feliz de poder también de ver la gente que se ha conectado, mucha gente se ha conectado, han hecho sus preguntas y calculo que esto va a seguir surgiendo. Se pasó más de 1 hora y media, rapidísimo, pero gracias al Señor que pudimos llevar a cabo lo que nos hemos propuesto, que era el Pesaj. Así que para todos los que se conectaron, un beso grande para todos, para toda la familia, shalom para todos, los amamos y realmente que estos días sea un feliz Pesaj para todos. Bendiciones y el próximo vivo estaremos anunciando para poder llevar a cabo más charlas, más preguntas y más respuestas. Bendiciones.